Esta es una noticia que se la presentamos, que salió en un medio internacional. Hablamos de Euronews, que prácticamente también están ahorita encima de nosotros. Todos los medios internacionales y nacionales están con los ojos puestos encima en lo que está sucediendo precisamente en la Amazonía. Hablamos de Brasil, como también lo que está sucediendo en el departamento de Santa Cruz, en la Chiquitanía. Tenemos que hablar de esto. Es algo que preocupa, nos preocupa a todos. Está con nosotros Gabriel Villalba, representante del SENAC en Bolivia. Gabriel, bienvenido al programa. Gracias, Cindy. Pues, como siempre, como todos los lunes, contento de estar acá en representación del SENAC, este Centro de Estudios Geopolíticos, para analizar los principales temas del acontecer informativo internacional y nacional desde esta perspectiva geopolítica, ¿no? Lo decías muy bien tú, los incendios en la Amazonía. Bolivia es un territorio, un país cuyo 75% de su territorio es amazónico. Somos evidentemente un país amazónico, ¿no? Se nos estereotipa mucho en el mundo con el país altiplánico, el país andino, pero el 75% de nuestro territorio es Amazonía. Es por eso que este problema amazónico, los incendios en la Chiquitanía, los incendios en la Amazonía, nos afecta de manera preponderante. Y esto hay que verlo también en una visión internacional, porque recordarás tú, Cindy, realizábamos acá hace 3 semanas el análisis de por qué Alemania había retirado el apoyo económico que realiza al Fondo de la Amazonía a Brasil, peleándose con Bolsonaro, ¿no? Precisamente por esta visión esta visión ecológica que tiene sobre la Amazonía Brasil, encabezada por su presidente Jair Bolsonaro, ¿no? Podemos tener ahí una primera línea de arranque de un análisis internacional. ¿Por qué? Porque Brasil es un actor preponderante, ¿no? El país latinoamericano con mayor cantidad de territorio amazónico, que además irradia su visión en el manejo de este ecosistema único, que si bien es amazónico, un solo ecosistema, pues también tienen que ver muchos países como Perú, Bolivia, ¿no? Creo que hay que también analizar eso, la irradiación en las lógicas del manejo ecológico que tiene Brasil de la Amazonía. Un Brasil encabezado por estas políticas de deforestación de Jair Bolsonaro, estas políticas de visión mercantil de la madera, de los recursos naturales que existen en la Amazonía, de depredación de la biodiversidad. Entonces, obviamente Brasil va a generar esa fuerza hegemónica, esa lógica hegemónica que después se va a replicar en países como el nuestro, por ejemplo, ¿no? De chaqueos, de fomentar la frontera agrícola y demás. Entonces, hay que entenderlo desde esa perspectiva, desde esa visión, la importancia y preponderancia de Brasil en todo este macroecosistema que es la Amazonía. Voy a volver a nuestro país, Gabriel, pero tengo una pregunta bastante importante. ¿Por qué no aceptamos la ayuda internacional desde un principio? Ya son cuántos días que hemos estado viviendo ese tema de los incendios en nuestro país particularmente. ¿Por qué no aceptar de entrada esta ayuda internacional? Claro, creo que lo resaltaban los medios de la prensa escrita que ustedes hacían referencia. Se ha tratado de politizar en exceso este tema, ¿no? No se ha visto todavía de un lado y del otro la preponderancia humanitaria y ecológica de este tema de los incendios, ¿no? Entonces, por un lado se ha tratado de manipular políticamente y por otro lado también. Mira, la línea de la oposición boliviana era clave y era evidente, reconocer que el Estado era incompetente, incapaz. Si tú reconoces que un Estado es incompetente y incapaz, inmediatamente sopesa la ayuda internacional porque no tienes los recursos económicos o logísticos para realizar un combate directo con tus propios recursos a un incendio, ¿no? Mira, Cindy, 50 cuadrillas de bomberos se han instalado con relación al incendio, 33 cisternas, 3.774 especialistas para apagar los incendios, 7 naves aéreas cisternas, 188 vehículos especializados cisternas también. Se ha contratado los servicios de un supertanker, además de los víveres, enseres. Creo que hay que resaltar fundamentalmente esta unión articulada entre todos los gobiernos, todos los niveles de gobierno, ¿no? El nivel municipal, departamental y nacional. Creo que es clave para entender el hecho de que se ha combatido con todos los recursos que se ha podido y obviamente también a través de los ofrecimientos internacionales que han habido, se los está aceptando, ¿no? No es que nosotros estamos yendo a solicitar la ayuda internacional, sino que esta ayuda internacional, por la preponderancia geopolítica que esto representa, del impacto ambiental en la Amazonía, se ha ofrecido. El G7, por ejemplo, es un caso
un ejemplo de ello con Macron de Francia, y pues nosotros estamos diciendo, bien, están ofreciendo ayuda internacional, toda la ayuda bienvenida, porque acá nosotros estamos, Pero digamos, paleando y peleando contra el si te incendio, das ¿no? cuenta, si es que mucho antes nosotros hubiéramos aceptado esta ayuda o hubiéramos solicitado esta ayuda, quizás no continuaríamos tantos días en ese tema del incendio. Y tal vez es de humanos también el decir, necesito que me ayudes, o sea, no es algo negativo, no tendría por Claro. qué haberse visto desde esa forma. Sí, tú tienes toda la razón, Cindy, ¿no? Ha habido ahí una... no se ha obrado con la mayor celeridad, si se quiere, además en función a las declaraciones de emergencias que realizan tanto municipio, departamento y a nivel nacional, ¿no? Eso tiene que ver mucho también con cómo se ha gestionado, digamos, este incendio, pero creo que hay que resaltar el hecho de esta unión de estos niveles de gobierno municipal, departamental y nacional, y también la facilidad, no facilidad, sino el empeño que se ha puesto para paliar este incendio con propios recursos, que es fundamental, ¿no? Y además no se tiene ni una sola víctima humana, si se quiere, se ha respondido de forma también eficiente a las personas que han perdido sus casas, se les va a dotar con nuevas viviendas de interés social. Nadie está, pues, listo para tragedias de esta Claro, magnitud, ¿no? ¿no? Y la gente, la población en general, además, se está movilizando mucho para esto. Ahí también, Gabriel, hablaba mucho de las personas, ayer decía, nosotros queremos que realmente ya no exista este decreto supremo 3973 que permite el tema de los chaqueos. Sabemos que es un tema cultural, además, que se hacen diferentes chaqueos en nuestro país, en diferentes épocas del año, pero... ¿Cómo se manejan internacionalmente en este sentido para que nosotros podamos tomar tal vez algún otro país de ejemplo y cambiar los chaqueos por otro tipo de prácticas? Porque sabemos que es necesario para el tema de los cultivos y demás, pero cambiemos el tema de los chaqueos, pero también hay que plantear una solución paralela, ¿no es cierto? Es decir, están mal los chaqueos, queremos que ya no se haya, pero ¿cuál es entonces mi opción B? O sea, ¿cómo se lo maneja quizás a nivel internacional en otros países para que nosotros podamos usarlos de ejemplo? Sí, mira, existe un fondo de preservación de la Amazonía, ¿no? Cuyos recursos los facilitan tanto países europeos como también la cooperación y además países latinoamericanos en función a un solo fondo que ve todos los problemas y preservación fundamentalmente de la Amazonía. ¿Cuál ha sido el principal problema? Que la visión del presidente brasilero Jair Bolsonaro es pues totalmente depredadora del medio ambiente, que ya ha favorecido de forma preponderante a los ganaderos. Les ha dicho a los ganaderos, bueno, ustedes acá nosotros le declaramos la guerra a la Amazonía y lo que vamos a hacer es ampliar la frontera agrícola, vamos a chaquear para ahí sembrar soya, sembrada la soya que va a ser alimento para el ganado y el ganado lo vamos a nosotros exportar y nuestra visión estrictamente mercantil, no nos interesa mucho la preservación de la biodiversidad, ¿no? Por eso es lo que te decía al principio, esta idea de preponderancia a lo ganadero por sobre lo natural, ecológico y biodiversidad de la Amazonía, es la idea que ha irradiado Brasil a todo el continente, ¿no? Que quizá de cierta forma se está replicando también acá en Bolivia y obviamente que hay que darnos cuenta de eso y cambiarlo, ¿no? Es también un diálogo que se tiene que realizar entre los ganaderos, los soyeros, la misma gente que habita allá en la Amazonía boliviana. Entonces, evidentemente se tienen que tomar acciones, pero también teniendo en cuenta que a nivel de nuestra frontera con Brasil, pues la influencia es muy fuerte, ¿no? Totalmente. Mira, además lo que quiero presentarles además a todos ustedes es sobre el G7, esta reunión que empezó el día sábado y que va a continuar esa reunión también el día de ayer, continúa en reunión el día de hoy para ver qué acciones van a tomar en cuestión de este tema de los incendios, tanto en Brasil, en Bolivia. Y quiero presentarles la siguiente nota porque decidieron desbloquear una ayuda de urgencia de 20 millones de euros precisamente para el tema de la Amazonía. Inmediatamente ofreceremos a los países amazónicos que nos harán llegar sus necesidades una ayuda financiera de al menos 20 millones de euros. Y también ayuda concreta. Francia dará apoyo militar en la región en las próximas horas. En el próximo mes construiremos una iniciativa para la Amazonía que será presentada oficialmente en la Asamblea General de la ONU. Lors de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies.
Precisamente tenemos que analizar esto, esta reunión, que como lo dijeron, ya se aprobó que 20 millones de euros sean desembolsados para poder ayudar a la Amazonía, que una vez paren y frenen este tipo de incendios. Gabriel, esta reunión del G7 es bastante importante y más aún eso que acaban de anunciar, o lo anunciaron hace 7 minutos exactamente. Sí, mira, Cindy, el G7 se ha reunido también en medio de protestas sociales, ¿no? Las protestas en Francia han tenido un saldo de 19 personas arrestadas porque precisamente la gente está indignada en torno a las políticas eurocéntricas de cómo perciben la Amazonía únicamente como dotador de aire y nada más, ¿no? No les interesa mucho la biodiversidad, no les interesa mucho la preponderancia de los países para su propia administración. Entonces, en esta reunión que aglutina a Francia, Reino Unido, Canadá, Japón, Estados Unidos y Alemania, se están tocando no solamente el tema de la Amazonía, sí, el tema de la Amazonía es el tema, digamos, eje coyuntural clave, pero sí están tocando el tema del Brexit, por ejemplo, las sanciones hacia Irán, por qué Rusia ya no es parte, por qué ha pasado de ser G8 con Rusia a ser G7, ¿no? La guerra comercial China-Norteamérica y esto de la Amazonía que te decía, ¿no? Que, bueno, aparte de las tecnologías, la igualdad, esto de la Amazonía es clave porque el presidente Macron, francés, dijo, representa el 20% del oxígeno global, nosotros nos estamos quedando sin aire si no vamos a tomar acciones. Inmediatamente a esta intervención respondió el presidente Evo Morales y dijo, hay que pasar de la preocupación a la acción. Y parece que en decisiones y resoluciones de los presidentes del G7, líderes del G7, se ha tomado pues esta determinación que veíamos hace un momento, ¿no? De realmente desembolsar el dinero y concretar acciones eficaces y concretas. Porque mira, en el ámbito también regional, solamente Bolivia, con todos los datos que te mandaba anteriormente, ha realizado acciones concretas para paliar estos incendios. En Perú hay protestas, porque dicen, ¿por qué el gobierno no está atendiendo esto? En Paraguay también. En Brasil, Jair Bolsonaro se ha dedicado a hacer bromas. Ha dicho, antes me decían el general Motosierra, ahora me dicen Nerón incendiando la Amazonía, ¿no? Entonces, los presidentes están pasando la pelotita y no están realizando acciones que realmente sean eficaces y eficientes para este problema que es humanitario y es, pues, ecológico y es la naturaleza, ¿no? Entonces, creo que es clave también entender esa prioridad que tienen los estados en torno a resolver esto. La ayuda, por supuesto, del G7 es bienvenida siempre y cuando se pase del discurso únicamente de preocupación a las acciones concretas, como lo hemos visto hace un momento, ¿no? Entonces, es importante esto, analizarlo y resaltarlo. Y además, bueno, quería igual tocar esos otros temas del G7, pero el tema eje y clave del mundo actualmente es esto, ¿no? Cómo estamos perdiendo uno de nuestros pulmones de vida. Totalmente, porque además no son agrupaciones medioambientales las que se están movilizando, nada más, esos activistas que siempre están en favor de la naturaleza, es la población en general, porque nosotros como población nos estamos dando cuenta que realmente no estamos cuidando el medio ambiente y que nos está pasando factura todo lo que está sucediendo ahora y nos preocupa a nosotros, porque pensamos también en nuestros hijos. En los hijos de nuestros hijos, ¿qué va a hacer de ellos si ahora no tomamos acciones para prevenir? Y lo decíamos, preocupa a todo el mundo. Miren que además la NASA registró ya a raíz de esto grandes cantidades de monóxido de carbono, esto producto de los incendios que estarían arrastrando con la Amazonía. Asimismo, la Administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos, de la NASA, registró grandes cantidades de monóxido de carbono asociado con los incendios que azotan la región de la Amazonía a través de la sonda infrarroja atmosférica satelital. La NASA advirtió que el penacho de monóxido de carbono crece en la región noroeste de la Amazonía y se desplaza hacia la parte sureste de Brasil. Ese contaminante es altamente tóxico y puede viajar a grandes distancias, persistiendo en la atmósfera durante aproximadamente un mes. En niveles elevados, el monóxido de carbono puede causar la muerte a quien lo respire. Además, acelerará el calentamiento global y sus efectos. La NASA también advirtió sobre las graves consecuencias de los extensos incendios que arrasan la región amazónica en las últimas semanas, afectando a Brasil, Bolivia, Perú y Paraguay. Y lo dijo la NASA, se prevé que realmente haya graves consecuencias
por esos incendios que aún no cesan, Gabriel. Sí, creo que es importante también, Cindy, resaltarlo desde una visión también reflexiva, haciendo esta comparación, por ejemplo, de Notre Dame, ahora que se desarrolla el G7 allá en Francia, cuando se incendió la Catedral de Notre Dame, versus lo que está pasando en la Amazonía. Parece que como especie humana, como seres humanos, como sociedades, vivimos en una visión tan antropocentrista, como el ser humano centro de todo, que preponderamos de mayor importancia lo que nosotros como especie humana construimos, más que lo que la naturaleza nos da de regalo, como es la Amazonía, el territorio de mayor biodiversidad del mundo, ¿no? Creo que cambiar esa visión y ese chip es de lo que tú hablabas, ¿no? Cambiar ese chip mental es descolonizarte de todos esos saberes y conocimientos que te han heredado, te han enseñado, que te hacen valorar más una estructura artificial que un regalo natural, ¿no? Claro, y como mencionabas tú, esa comparación, cuando se incendió el Notre Dame, habían varias, además, personalidades del mundo que salieron a la luz y dijeron, ok, yo voy a donar tanto, multimillonarios, personas comunes y corrientes, que decían, yo voy a donar tanto, yo voy a donar esto, esto y esto. Se recolectó gran cantidad de ayuda específicamente de estas personas que tienen demasiado dinero para poder, sí, es un ícono del mundo y todo, pero como lo decía Gabriel, es algo que lo construyó el mismo hombre. Pero ahora podemos compararlo con lo que es la misma naturaleza, el tema de la Amazonía. Se manifestaron autoridades de gobierno, hablando exclusivamente, yo te hablaré de nuestro país. Sí hay equipos nacionales que están armando ese tipo de campañas, el tema del clásico, por ejemplo, va a ser benéfico el sábado. Apareció Marcelo Martins, que va a donar $20,000, pero te das cuenta que son... Cualquier ayuda es bienvenida, pero son ayudas mínimas, que si bien nos va a servir de algo, va a ayudar a la población también en general. Quizás necesitaríamos un poco de este tipo de ayuda tan grande que dan los multimillonarios del mundo para que digan, realmente yo puedo aportar con esto, no solo a Bolivia, sino a Brasil, a toda la Amazonía, a todos los países que están sufriendo por todo lo que está pasando. La Amazonía como tal, sí, tienes toda la razón, Cindy, ¿no? Creo que muy pocos, con relación a Notre Dame, esta comparación que hacíamos, muy pocos famosos, digamos, y multimillonarios se han puesto la camiseta de la Amazonía a realizar estos donativos, ¿no? Y esto que decía la NASA es clave para abrir nuestra visión. A veces vivimos en una visión tan restringida de los problemas que olvidamos ampliar un poco la percepción y verlo a nivel global, a nivel regional, ¿no? Creo que este informe que realizaba y emitía precisamente la NASA es muy interesante porque utilizas sus satélites y demás para verlo desde afuera del planeta, cómo se ve, ¿no? Los focos de calor y demás. Y mira, 75,000 focos de incendios en la Amazonía el año pasado, bueno, a ver, nuevamente, 75,000 focos de incendios nuevos en la Amazonía en este último periodo, que representan un incremento de un 85% más que el año pasado. Estamos viendo una forma de depredación brutal que va ascendiendo cada año más, ¿no? Y tenemos que pues plantearnos soluciones a escala global, como lo ha hecho la ONU con este fondo de la Amazonía que te digo, como lo está haciendo el G7, como lo está haciendo el Fondo de Administración también de la Amazonía, pero fundamentalmente los gobiernos tienen que estar en la misma sintonía de la ayuda internacional y de la visión internacional que se tiene respecto a este tema. ¿Por qué? Porque no sirve de nada tener la ayuda internacional, no sirve de nada tener organismos internacionales que tengan una visión de cuidado y preservación del medio ambiente cuando su principal líder brasilero, Jair Bolsonaro, el presidente, tiene otra visión totalmente en contrarruta a esta preservación de la biodiversidad, ¿no? Y es producto de ello, por eso es fundamental los liderazgos, porque los liderazgos de cierta forma también imponen una visión fuerte que tiene consecuencias de este tipo, las consecuencias de los incendios, ¿no? Un incremento de un 85% en los incendios y los focos de calor en la Amazonía es pues totalmente preocupante, ¿no? No solamente para la región, sino para el mundo. Por eso también la NASA emite ese informe. Claro, ¿cómo podemos realmente nosotros sentar conciencia en la población en general, de que
Ahora, lo que más debería importarnos es el cuidar el espacio donde nosotros estamos habitando. Eso quiere decir cuidar el planeta. Y eso implica desde empezar cuidando tu calle, empezar cuidando tu ciudad, tu país, no sé, tu continente y después el mundo. ¿Cómo podemos generar ese tipo de conciencia? Tiene que ver mucho lo que hablábamos en anteriores programas, Cindy, lo superestructural, ¿no? Lo superestructural tiene que ver con la cultura, la educación. ¿Qué les estamos enseñando a nuestros hijos todos los días? ¿Qué les estamos enseñando a las futuras generaciones todos los días? ¿Qué mensajes damos desde la comunicación? ¿Qué mensajes damos desde la cultura? ¿Qué mensajes damos desde todo esto que compone nuestra ideología? Nuestra ideología es el conjunto de nuestras ideas, ¿no? Hemos vivido durante mucho tiempo desde esta visión de lo que hablábamos hace un momento, preponderar siempre lo artificial, lo hecho por el hombre, por sobre los regalos que nos da nuestro planeta. Y si no preservamos, creo que en este último tiempo nos estamos dando cuenta que si no preservamos nuestra casa grande, que es precisamente el planeta y la naturaleza y todo lo que nos da, pues como humanidad, como especie nos vamos a extinguir, ¿no? Entonces, probablemente a muchos millonarios, como tú bien lo decías, no les importe esto porque ya hacen exploraciones en otros planetas, en Marte, en la Luna y demás, pero a la gente que realmente sentimos y nos duele que pase esto en nuestro planeta con todos los regalos de agua, de recursos naturales que nos dan, pues es también clave cambiar esa mentalidad. Y eso tiene que ver mucho con lo superestructural que te decía. No solamente es economía, no solamente es dinero, es cambio de la mentalidad y eso se ha especificado en lo que es descolonización, digamos, ¿no? Entonces, mucho trabajo en eso y ahí tienen que ver los medios de comunicación fundamentalmente. Medios de comunicación políticos que son líderes de opinión, obviamente, activistas, pero también educación, mucha educación y cultura sobre todo, ¿no? Tienes que generar una cultura nueva, que esa sí va a ser una revolución global porque vas a cambiar la mente de las personas. Creo que poco a poco estamos haciéndolo. Cultura ciudadana, nos falta totalmente cultura ciudadana. Cultura ecológica, por También. ejemplo. Cultura de reciclaje. Y algo que queremos decir es, no esperemos a que diferentes autoridades de gobierno, municipales, no sé, vengan y nos digan, vamos a hacer esta campaña, apoyemos esta campaña. No, tú como cabeza de hogar, por ejemplo, tú como mamá de toda una familia, empecemos desde ahí, empecemos con el cambio desde casa. Y digamos, bueno, yo voy a empezar enseñando a mis hijos el tema del reciclaje, el tema de cuidar un poco el agua, el tema de cuidar la luz, más allá de porque la factura cada vez está más alta, sino de que, hijo, tenemos que cuidar la luz, apaguemos el lugar donde es, con pequeñas acciones así, que tú tengas y pequeños cambios que hagas en tu casa, te aseguro que ya estás haciendo un gran cambio en el mundo y en el planeta. No esperemos a que alguien venga y nos diga, ¿sabes qué? Tú tienes que dejar mañana una botella y así vas a ayudar al planeta y esperes con ansias que llegue ese día para dejar la botella y así hacer algo por el planeta. No, cada segundo de tu vida vos puedes hacer algo por el planeta y tiene que partir además de uno mismo. Cindy, si me permites, hay cosas que van mucho más allá y recién nos estamos dando cuenta en este último tiempo, mucho más allá de su precio avaluable en dinero, ¿no? Creo que es clave entender eso y fundamental. Por ejemplo, recomiendo a toda tu teleaudiencia que visite water.com, agua.com, ¿no? Te da los precios de cada cosa cuantificable en litros de agua. Y ahí te das cuenta realmente de cuánto desperdiciamos este líquido elemento que nos puede, bueno, está haciendo muchísima falta, por ejemplo, en la Amazonía, ¿no? Cómo estamos depredando nuestros reservorios de agua dulce y demás. Entonces, creo que tenemos que crear esa visión de entender las cosas más allá de su precio únicamente en dinero, ¿no? El precio de las cosas en vida, el precio de las cosas en agua, que les insto nuevamente a visitar esa página, es pues clave para entender cómo depredamos nosotros mismos todas las cosas. Para cargar nuestro celular, cuántos litros de agua necesitamos, para tomar una taza de café, los litros de agua, es muy interesante y bueno, les va a encantar esa página. Claro. Y bueno, ya para ir cerrando, Gabriel, quiero irme un poco al panorama nacional, porque precisamente a raíz de estos incendios fue que el presidente Evo Morales dijo que sí, iba a hacer una pausa a lo que es su campaña electoral con miras a las elecciones 20 de octubre, pero todos estamos también con miras a lo que será el próximo 20 de octubre. El día de ayer la empresa Ipsos sacó una encuesta en la que prácticamente dice que hizo énfasis en lo que son las capitales del departamento. Ahí podemos apreciar que el presidente Evo Morales figura en primer lugar con un 51%, y en segundo lugar estaría el candidato Carlos Mesa con un 40%.
48%. ¿Cómo analizamos esta nueva encuesta? Y ponía además a Óscar Ortiz con un 13% en tercer lugar. Sí, como ya lo habíamos también analizado con otra encuesta en el anterior programa, creo que las encuestas arrojan indicadores del momento, ¿no? Que se está dando. Esta encuesta, si no estoy mal, se ha desarrollado desde el 1 al 13 en ciudades capitales del país, y es fundamental entender esto, entender que se ha desarrollado estrictamente en ciudades capitales del departamento, ¿no? No se ha tomado en cuenta el área periurbana, ni tampoco el área de ciudades intermedias, ni tampoco el área de área rural. Ahí va mi pregunta un poco. ¿En qué varía eso? En que solamente se haya centrado en ciudades capitales a, por ejemplo, las otras encuestas que han sido quizás un poco más amplias. La muestra, ¿no? Creo que para entender y analizar las encuestas siempre hay que fijarse en la muestra. La muestra de esta última encuesta de Ipsos ha sido de 2.000 personas. Y estas 2.000 personas ubicadas en los centros urbanos más grandes, que son las capitales del departamento, ¿no? Las otras encuestas han tenido una muestra mucho mayor, más grande a 2.000 personas, y han sido desarrolladas en capitales del departamento, área rural y ciudades intermedias, ¿no? Que también por eso le dotaban de cierta diferencia mayor al presidente Evo Morales con relación al inmediato segundo, sería Carlos Mesa, En ¿no? estas encuestas el presidente Evo Morales ganaría en 5 departamentos, Carlos Mesa en 4 y en 1 Óscar Ortiz. Sí, creo que es la tendencia, pero no hay que ser tampoco triunfalistas en función a que todas las encuestas, no solamente esta última de Ipsos, han tenido ciertos errores y pueden ser direccionadas e interpretadas desde diferentes puntos de vista, ¿no? Por decirte y citarte algunos ejemplos, el 2002 se pensaba que Evo Morales iba a tener solamente un 7% en las encuestas, esta misma encuesta de Ipsos, cuando resultó tener un 22%. El 2005 también se creía que iba a tener un 30%, y Evo Morales con Álvaro García Linera lograron un 54%, ¿no? El 2009 se creía que se iba a declinar el caudal electoral en favor de Evo, lo estimaban las encuestas en un 40% y llegó al 63%, ¿no? La última elección general, el 2014, se repite esta historia del 50% previsto en las encuestas, cuando en realidad terminó triunfando el presidente Evo Morales con un 61%. Entonces hay que también ver la perspectiva histórica, los datos anteriores que arrojaron las encuestas en momentos históricos determinados para ir analizando y contrastando estas encuestas. No es bueno tener, mientras más encuestas tengamos, mejor. Claro, mejor. Y lo interesante además de esta en particular es que nos indicaba que sí habría una segunda vuelta con los resultados y que en esta segunda vuelta estaría ganando el candidato por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa. Sí, es decir que, según esta encuesta, el nuevo presidente del país sería Carlos Mesa. Según esta encuesta. Es una de las muchas, ¿no? Sí. que podemos consultar. Y como te decía, no nos podemos adscribir únicamente a el dato final que lanzan las encuestas o una encuesta, sino contrastarlas con todas las demás y contrastarlas también con los datos que ellos mismos han lanzado en periodos electorales anteriores. Creo que es fundamental entender eso, y también es un jalón de orejas para la campaña en el área urbana del movimiento al socialismo, ¿no? Entonces, hay que también analizarla desde esa perspectiva. Las encuestas siempre te van a arrojar herramientas para interpretar mejor a tu público meta, digamos, que son los votantes, y en función a eso, en función a tus errores, también empezar a asumir ciertas acciones concretas, ¿no? En el ámbito estrictamente electoral. Y para el movimiento al socialismo también es una muestra de que efectivamente todas las encuestas les están diciendo en qué departamentos no están trabajando. Tienen que tener mayor preponderancia, mayor fuerza. Por eso analizábamos también en el anterior programa el gabinete ampliado, ¿no? Cómo están gestionando tener mayor llegada en estos departamentos específicos. Y pues sí, es clave entender esto, pero no nos podemos quedar en el dato duro y frío de una sola encuesta, ¿no? Las comparemos siempre con todas, con el resto de las encuestas y también con el resto de las encuestas en otros tiempos electorales. Creo que eso es clave para analizarlas de forma también que brinde mayor luces a la población, ¿no? Claro, y a la población también pedirles que analicen las propuestas de cada uno de los candidatos, ¿no? Tomémonos el trabajo de poder leer sus propuestas, ya encuentran en la página del Tribunal Supremo Electoral, para que ustedes puedan descargarlo y además puedan leer
estas propuestas. Gabriel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Cindy. Un último mensaje. A veces se quiere y se hace política con aspiraciones o con deseos. Y la política se hace con sentido lógico, ¿no? Así que debemos interpretar las encuestas en función a lo que está ahí tangible y no en base a deseos. Así que muchas gracias por la invitación, Cindy. Pues como siempre, todos los lunes estaremos acá. Muy bien, nos vemos el siguiente lunes. Estuvo con nosotros Gabriel Villalba, aquí en